El abismo entre el ahorro y la libertad. La historia de Carlos y Andrés. El misterio de la igualdad. Dos personas ganaban exactamente lo mismo. Mismo salario bruto, misma ciudad, con el mismo costo de vida, mismas oportunidades académicas. Ambos se sentaban en escritorios contiguos, recibían el mismo bono de Navidad y compartían el mismo café por las mañanas. Pero años después, uno de ellos vivía con una libertad financiera total, despertando cada mañana sin la presión de un jefe, mientras que el otro seguía atrapado en el mismo lugar, mirando el reloj, contando los días para la próxima quincena. La diferencia no fue la suerte, no fue una herencia inesperada, no fue el talento innato ni el destino escrito en las estrellas. Fue una decisión, una elección silenciosa que se repetía cada mes, cada semana y cada día. Y esa decisión lo cambió absolutamente todo. Imagina esto. Dos amigos, Carlos y Andrés. Ambos comenzaron a trabajar el mismo día, misma empresa, mismo cargo, mismo sueldo inicial. Al principio, sus vidas eran prácticamente idénticas. Salían los fines de semana a los mismos lugares, compraban la misma marca de ropa y vivían el presente sin preocuparse demasiado por el mañana. Pero un día, algo cambió. No fue un evento dramático ni una tragedia. Fue una simple conversación de pasillo que revelaría dos arquitecturas mentales opuestas. Carlos dijo: "Voy a empezar a ahorrar. El mundo es incierto y quiero tener seguridad bajo mi colchón". Andrés respondió: "Yo voy a empezar a invertir. El mundo es incierto y quiero que mi dinero aprenda a defenderse solo". Parecía una diferencia semántica, un matiz sin importancia, pero en el mundo del dinero, los matices son los que construyen imperios o cavan fosas financieras. El primer año. La ilusión de la seguridad versus el caos del aprendizaje. Durante el primer año, Carlos era el modelo a seguir. Era disciplinado, casi religioso. Guardaba el 10% de su salario cada mes sin falta. Ver cómo su cuenta bancaria subía de 0 a 1, 000, luego a 5, 000, le daba una paz profunda. Sentía que tenía el control. En las reuniones familiares, Carlos era el responsable. Su dinero estaba allí, seguro, quieto, intocable. Andrés, en cambio, parecía estar perdiendo el tiempo. Ese mismo 10% no iba a una cuenta de ahorros, sino a activos invisibles. Compraba libros de finanzas, pagaba cursos de análisis de mercado, se suscribía a boletines de inversión. Incluso intentó un pequeño negocio de ventas por Internet los fines de semana. Al final del primer año, los resultados eran frustrantes para Andrés. Había perdido dinero en una pequeña inversión que salió mal y su negocio digital apenas cubría los gastos. Mientras Carlos tenía $6,000 en el banco, Andrés tenía menos de 500 y una estantería llena de libros subrayados. Carlos se compadecía de él. Andrés, deja de arriesgar. Mira mi cuenta. Eso es realidad. Lo tuyo son experimentos. Andrés sonreía y seguía estudiando. Él no estaba acumulando billetes, estaba acumulando capacidad generativa. Segundo y tercer año. El poder del interés compuesto. Para el segundo año, Carlos ya tenía un fondo sólido. Se sentía orgulloso y comenzó a comprarse algunos lujos para premiar su esfuerzo. Después de todo, tenía ahorros. Pero aquí empezó a suceder algo curioso que Carlos no detectaba: la inflación. Sus ahorros compraban cada vez un poquito menos, y para mantener el saldo alto, tenía que trabajar horas extra. Su dinero estaba estancado. Era un peso muerto que requería su esfuerzo físico para crecer. Andrés, por otro lado, empezó a ver los primeros brotes verdes. Una de las acciones que compró tras meses de estudio empezó a dar dividendos. Su pequeño negocio, tras muchos ajustes, empezó a generar $100 extra al mes de forma automática. No era mucho, no podía comprarse un coche nuevo, pero estaba ocurriendo algo mágico: el interés compuesto. Andrés no gastaba sus ganancias, las reinvertía. Si ganaba 100, compraba más activos. Carlos, si ahorraba 100, los dejaba dormir. La brecha de conocimiento se estaba convirtiendo en una brecha de capital. Carlos sabía ahorrar, pero Andrés estaba aprendiendo a multiplicar. Al tercer año,
La diferencia era evidente en la actitud. Carlos seguía haciendo lo mismo: ahorrar, guardar, proteger, pero su vida no había cambiado un ápice. Seguía dependiendo al 100% de su salario. Si su jefe lo despedía mañana, su seguridad tenía fecha de caducidad. El ahorro es un tanque de agua. Si no llueve, tarde o temprano se vacía. Andrés ya no solo trabajaba por dinero, su dinero empezaba a trabajar por él. Tenía pequeñas entradas, flujos constantes que no dependían de que él estuviera sentado en una oficina de 9 a 5. No era rico aún, pero ya era un dueño de sistemas. El quinto año. La trampa de la clase media. Aquí es donde la historia se separa de verdad. Quinto año de carrera. Carlos tenía más dinero en el banco que nunca, pero paradójicamente, tenía más miedo que nunca. ¿Por qué? Porque su patrimonio era fruto exclusivo de su sacrificio físico. Cada dólar en su cuenta representaba una hora de su vida que nunca volvería. Tenía miedo de invertirlo porque no sabía cómo. Para él, el mercado era un casino. Tenía miedo de gastarlo, porque sabía lo difícil que fue ganarlo. Carlos era un prisionero de su propio ahorro. Su mentalidad era de escasez y protección. Veía el dinero como algo que se agota, no como algo que se siembra. Andrés, en cambio, ya no tenía miedo al riesgo. ¿Por lo qué? Porque ya había fallado. Ya había perdido dinero en el segundo año y aprendió cómo recuperarse. Había desarrollado la musculatura emocional necesaria para manejar la incertidumbre. Andrés ya no veía gastos, veía inversiones. Mientras Carlos se quejaba del precio de la gasolina, Andrés analizaba las empresas de energía para invertir en ellas. Mientras Carlos buscaba ofertas en el supermercado para ahorrar $5, Andrés buscaba formas de escalar su sistema para ganar $500 extra. 10º año. El resultado final. 10 años después de aquella conversación inicial, Carlos sigue trabajando en la misma empresa. Ha ascendido, gana más, pero sus gastos también han subido. Sigue ahorrando con disciplina, pero vive estresado. Si se enferma, su economía se desploma. Si lo despiden, su estilo de vida tiene los meses contados. Su cuenta es grande, pero su libertad es nula. Carlos jugó a no perder y en el proceso se olvidó de ganar. Andrés ya no depende de su empleo. De hecho, renunció hace 2 años. Sus inversiones, sus negocios y sus sistemas financieros generan 3 veces lo que era su sueldo inicial. Tiene activos que trabajan mientras duerme, mientras viaja o mientras juega con sus hijos. Andrés no es necesariamente más inteligente que Carlos. Simplemente entendió una lección que la escuela no enseña. Ahorrar no te hace rico, te hace precavido. La riqueza y la libertad nacen de la expansión, no de la contracción. La lección profunda. Mentalidad de escasez versus crecimiento. Aquí está la verdad que duele. El problema nunca fue el salario. El problema es, ¿qué haces con el excedente? Hay personas que ganan $10,000 al mes y viven al borde de la quiebra porque su mentalidad es de consumo o de ahorro estático. Y hay personas que ganan $1,000, pero entienden el juego de la multiplicación. La mentalidad de escasez. Carlos dice, mejor no arriesgo, ¿qué tal si sale mal? El dinero es para guardarlo por si pasa algo malo. Invertir es para los ricos, o los que tienen suerte. La mentalidad de crecimiento, Andrés dice, voy a aprender cómo funciona el dinero. Si fallo, el aprendizaje es mi mayor dividendo. Voy a construir máquinas de dinero que no necesiten mi presencia. Carlos protegió sus monedas. Andrés multiplicó su conocimiento y eventualmente ese conocimiento multiplicó sus monedas de forma exponencial. Porque el dinero sin educación financiera se escurre entre los dedos como agua, pero el conocimiento financiero atrae al dinero como un imán. El desafío. ¿Quién eres tú hoy? Ahora, hazte esta pregunta con total honestidad. Si hoy te entregaran 100,000 dólares libres de impuestos, ¿qué harías con ellos? ¿Los guardarías en una cuenta de ahorros viendo cómo la inflación los devora un 5% cada año?
¿Te comprarías un coche de lujo que pierde el 20% de su valor al salir del concesionario? ¿O sabrías cómo poner ese dinero en vehículos de inversión que lo conviertan en 200.000 en unos años? Tu respuesta a esa pregunta define tu futuro financiero. No se trata de elegir entre ahorrar o invertir de forma excluyente. Se trata de entender la jerarquía. Ahorras para tener un fondo de emergencia, seguridad. Inviertes en ti mismo para saber qué hacer. Educación. Inviertes en activos para que el dinero se multiplique. Libertad. El error de Carlos no fue ahorrar. Fue creer que el ahorro era la meta final. El acierto de Andrés no fue ser un apostador. Fue educarse antes de mover un solo centavo. Invertir sin conocimiento es la forma más rápida de quedar pobre, pero ahorrar sin invertir es la forma más lenta de alcanzar la libertad. El momento de decidir. No necesitas ganar el doble para empezar a cambiar tu vida. Necesitas decidir hoy en qué camino quieres estar. El camino de la seguridad aparente es cómodo al principio, pero se vuelve una jaula de oro con el tiempo. El camino de la libertad es difícil, confuso y lleno de errores al inicio, pero es el único que te permite ser dueño de tu tiempo. Dentro de 5, 10 o 20 años vas a mirar atrás. Verás a Carlos y verás a Andrés. Verás dos vidas que empezaron en el mismo punto pero terminaron en galaxias diferentes. La diferencia no estará en la suerte que tuviste, sino en lo que hiciste con el dinero que pasó por tus manos. Porque al final del día, no se trata de cuánto dinero tienes en el banco hoy, sino de en quién te conviertes mientras construyes tu futuro. Dos personas ganaban lo mismo. Una decidió proteger lo que tenía. La otra decidió crecer más allá de lo que imaginaba. ¿Qué vas a decidir tú hoy? Porque el reloj sigue corriendo, y el interés compuesto, ya sea a tu favor o en tu contra, nunca se detiene. Si te gustó el video, dale like, comenta y suscríbete al canal.